Vamos a contestar la pregunta 3. ¿A qué se denomina trabajo eléctrico? ¿En qué circunstancias se realiza trabajo eléctrico? Para poder contestar esto, primero vamos a hacer un repaso. Les propongo que vayan a ver el video de la explicación de trabajo mecánico, ¿eh? Donde decíamos que si una fuerza actúa sobre un cuerpo y le provoca desplazamiento, realizaba trabajo y que ese trabajo provocaba variaciones de energía. Y habíamos analizado dos casos, en realidad habíamos analizado tres. Uno en el cual conserva la altura pero varía la velocidad, entonces todo el trabajo realizado provocaba variaciones de energía cinética, y otro en el cual la velocidad se conservaba pero se modificaba la altura, entonces el trabajo estaba relacionado con solamente variación de energía potencial. Analizamos el caso donde la velocidad es constante porque lo que estamos viendo es electrostática, ¿sí? Entonces el cuerpo, la carga, está en equilibrio. O sea que el planteo va a ser una situación similar a este, ¿sí? Vamos a pensar en el desplazamiento del cuerpo para poder después pensar en el desplazamiento de una carga eléctrica. Voy entonces a ver qué pasaba con la gravitación. Me imagino la Luna y el planeta Tierra, que los puedo establecer la distancia que hay entre sus núcleos, y entonces veo que entre ellos aparece una fuerza de interacción gravitatoria, un par de acción y reacción, y que la intensidad de esa fuerza responde a la formulita de la gravitación universal. La constante de gravitación, la masa del planeta Tierra, la masa de la Luna, y la distancia que hay desde la Tierra hasta la Luna elevada al cuadrado. Pensemos ahora que esa es la fórmula de gravitación, pero decíamos que la fuerza gravitatoria también se la suele llamar peso del cuerpo. En este caso estoy pensando en el peso de la Luna, porque estoy interactuando la masa de la Tierra con la masa de la Luna. Pero si en el lugar donde estaba la Luna pongo un cuerpo cualquiera, podría pensar que ahí tengo un cuerpo y que va a tener un cierto peso, o sea, va a ser atraído con una cierta intensidad por el planeta Tierra. Ahora, para independizar matemáticamente el peso de la Luna respecto de la masa de la Luna, matemáticamente lo que tengo que hacer es pasar dividiendo. Y entonces me queda esto que está acá. Pero ahora me interesa analizar esto, la distancia desde la Tierra hasta el cuerpo. Pensemos en lo siguiente. Si yo pienso en el radio de la Tierra de 6.370.000 metros, y la montaña más alta, que es el Everest, de 8.848, y el agujero, el pozo más hondo, que es el de las fosas de las Marianas, de 11.000 y pico de metros, estas serían el radio medio del planeta Tierra, los puntos más altos y los puntos más bajos. O sea que si lo escribiera en notación científica, se ve la diferencia notoria que hay entre estos valores. Si lo escribo en kilómetros, también se ve la diferencia notoria, pero lo que voy a hacer es hacer una aproximación de el Everest a 10 kilómetros, el radio de la Tierra a 6.370 y la fosa de las Marianas a una profundidad de 11 kilómetros. Esto quiere decir que si yo represento en escala el planeta Tierra, todos los puntos que estén a la altura del Everest van a estar sobre esa liñita negra. Y todos los puntos que estén caídos en el fondo de la fosa de las Marianas van a estar en esa liñita naranja. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquiera de todas las cosas que se encuentran en la proximidad del planeta Tierra están en un valor aproximado del radio terrestre, porque cualquier variación es despreciable respecto del radio terrestre. Quiere decir que donde dice distancia Tierra-cuerpo, podría haber escrito radio de la Tierra. ¿Cuánto da esa cuenta? Seguramente me van a decir que no saben, porque no conocen la gravitación, la constante de gravitación universal, y no conocen la masa de la Tierra. Pero fíjense lo que yo voy a escribirlo de otra manera. Y digo, si este es el peso del cuerpo, es la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Y acá tengo la masa del cuerpo. O sea que esto tiene que ser esto. Es decir, que la cuenta esta me tendría que dar 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Así pensado, esto es la aceleración de la gravedad. Pero si yo lo escribo como la relación entre el peso del cuerpo y la masa del cuerpo, también podría relacionarlo como el campo gravitatorio terrestre actuando sobre la Luna en relación a la masa de la Luna. Fíjense que, pensado así, podría escribirlo como 9,8 newtons sobre kilogramo. ¿Qué quiere decir? Que el campo gravitatorio terrestre
tenga una intensidad de 9,8 newton sobre kilogramo? Que por cada kilogramo que tenga el cuerpo va a ser atraído por una fuerza de 9,8 newtons. Entonces, la intensidad del campo gravitatorio la puedo pensar como newton sobre kilogramo. Hagamos una analogía con un átomo de hidrógeno. Entonces, la fuerza eléctrica de atracción entre el protón y el electrón responde a la ley de Coulomb. La constante, que vimos cuando vimos la ley de Coulomb, la carga que tiene el protón, la carga que tiene el electrón y la distancia que hay entre el electrón y el protón elevado al cuadrado. Si represento igual que antes, tengo la distancia entre los núcleos y las fuercitas de interacción. Esas intensidades son iguales, porque son un par de fuerzas de acción y reacción. Ahora voy a establecer una analogía. Fíjense, para la gravitación me quedaba esta formulita, y para la eléctrica me quedaba esto que estaba acá. ¿Ven que tiene la misma forma? Tiene fuerza, fuerza, la constante de gravitación, la constante eléctrica, masa gravitatoria interactuantes, masa eléctrica interactuante, distancia entre las masas elevadas al cuadrado, distancia entre las cargas elevadas al cuadrado. Si en el lugar donde estaba la luna, habíamos dicho, ponía un punto cualquiera, o sea, la saco a la luna, voy a decir que en ese punto puedo hablar de un campo gravitatorio. Y que ese campo gravitatorio lo podía pensar con estas expresiones. Si hago lo mismo para el átomo de hidrógeno y en el lugar del electrón pongo un punto cualquiera, ahora ahí puedo calcular el campo eléctrico. Y fíjense que este campo eléctrico son las formulitas que vimos cuando contestamos la pregunta 1 y 2. O sea, lo puedo pensar como el campo eléctrico a partir de la carga generadora con la distancia hasta el punto del análisis, o pensando la fuerza eléctrica que actuaba sobre el electrón sobre la cantidad de carga que tiene el electrón. Es decir, que en este caso el campo gravitatorio terrestre relaciona la fuerza que actúa sobre el cuerpo con la masa gravitatoria del cuerpo, y en este caso el campo eléctrico relaciona la fuerza eléctrica que actúa sobre el cuerpo sobre la cantidad de carga que tenga ese cuerpo. En este caso se va a medir en newton sobre kilogramo y en este caso se mide en newton sobre coulomb. Esta introducción es fundamental para poder entender el concepto de trabajo eléctrico y de diferencia de potencial eléctrico.